Vamos entonces, como les decía ahorita, lo primero es que debemos tener abierto nuestro correo electrónico para que podamos hacer a la carpeta compartida donde vamos a ir a estar descargando todas las actividades de la clase. Entonces, después de que tengamos el correo electrónico abierto, yo voy a abrir el mío por acá. Yo cierro esto cierro y cierro. Bueno, después de que tengamos nuestro correo abierto, vamos a abrir una nueva pestaña del navegador. Una nueva pestaña la abrimos acá del más. Vamos allá arriba en el más y vamos a buscar ahí conexión tecnológica. Conexión tecnológica. Conexión tecnológica. Listo. Ahí vamos a bajar un poquito, vamos a buscar este que se llama conexión tecnológica.blogspot.com. Miren, aquí se lo estoy mostrando cuál es. Entramos en esa página y nos va a llevar a este lugar. Ahí la espero un momentico. Esa es, muy bien. Dime. ¿Por qué no te da? Dale a ver siguiente. Dice que no coincide, tiene que ser la misma arriba y abajo. Y en el teléfono no tiene ninguno agregado. ¿Qué teléfono es? Y en YouTube o en la aplicación de Google Fotos, ahí debe aparecer el correo. Mire, verás que te sale. Abramos. No, pero ese es de club. Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué aplicación tienes que sea de Google. Esta. No lo tienes abierto ahí tampoco. Google Maps. Sí, que usas la de iCloud. Ah, entonces creemos una. Ah, entonces sí, creas una. Ahí les das en saltar. Saltar. Siguiente. ¿Todos lograron entrar ya al correo? Sí, alguna no. No. Ya voy a ayudarles para allá entonces para que podamos avanzar ahí. Bajas, bajas, aceptar. Listo, ahí te quedó creada. Anótala por ahí, anotas la contraseña. Ah, bueno, listo. Más tarde te explico ahorita la salida cómo la agregas para que te sirva para las copias de seguridad y todo eso. Listo. Bueno, ¿quién más no le ha dado? Se le olvidó la contraseña a esa muchacha. Y no trae el celular para que me mande el código. Entonces, ahí quedé. Entonces, ahí todo bonita. Te va a prestar uno por hoy y la otra clase trae el celular para que te llegue el código. Listo. ¿Diría si entró? Sí, listo. Ya sí tiene. Ah, no, excelente. Él era mejor, nunca cambie, sigue así. Oh, bueno, vamos a ver si ingresar. Gmail. Yulisa sí entró, ¿cierto? Sí, listo. Escribe ahí alumnos, alumnos.conexión. Tendré mi celular. Estamos ahí, vayan buscando los que ya están ahí en conexión tecnológica. A la izquierda dice biblioteca. Sí. Y en biblioteca van a buscar donde dice carpeta compartida, Excel avanzado. Le van a ir donde dice carpeta compartida, le dan encima donde dice Excel avanzado. Listo. Pues ahora sí, entonces la biblioteca, a la izquierda hay donde dice carpeta compartida, Excel avanzado. Amigo, ya. Ah, ya cambió la contraseña. Listo. Sale donde dice, la escribes arriba y abajo. Tienes que escribirla arriba y abajo, las dos partes. Ahí otra vez.
Donde dice cambiar contraseña, dale ahí, eso. Dice que no les recibieron esa, vuelve, escriba otra, tiene que tener letras, números, mayúsculas, minúsculas. Que le meta de todo eso. Ah, y luego le hacen cambiar. Bueno, ahí en la carpeta compartida a ninguno le dejó entrar, ¿cierto? ¿Qué les dicen? Necesitas acceso. Nos da tres opciones, lector, comentador y editor. Vamos a seleccionar la que dice lector. Lector. ¿La tienen? Ahí en lector, ¿no le sale? Vamos a ver. Le dan en lector y luego le dan abajo donde dice solicitar acceso. Ya esperamos. Ah, que sí, dele ahí solicitar acceso. Al lector, arriba espectador. ¿No? Bueno, ya. Solicito enviada. Bueno, a todos les dice solicito enviada. En biblioteca. Aquí, amor. Ahí, exactamente. Excel avanzado. Y arriba marcas lector. Y solicitar acceso. Listo, solicitud enviada. Listo, por este lado, ¿cómo vamos? ¿La Rosy ya le hizo? Sí. Esto es que es conexión tecnológica. Conexión tecnológica. Ya les voy a probar el acceso a todos. Moment, please. Eso, el enter ahí ya para buscar. Enter. El primero que aparece de arriba. Sí, señor, ese fue. Muy bien, ahora bajas un poquitico donde dice biblioteca. Biblioteca, la de la esquina, a la izquierda, abajito. Está, biblioteca ahí. Y donde dice Excel avanzado. Ahí, ese fue, muy bien. Y dale abajo donde dice solicitar acceso. Ahí, listo, eso es todo. ¿Sí les dio? Sí. Vamos menos entonces. Bueno, por aquí llegaron ya algunos. Yo lo actualizo aquí para que me salga el de todos de una vez. Listo. Lector. Aceptar a todos. Miren si falta alguno. Andrés Carmona, Carolina, Rosimar, Lisbeth, Jessica, Juliet, Laura, Anita, Andrea, Nayeli, Vanessa, María, Clara y Wendy. ¿Están todos? ¿Falta alguno? No. Listo. Ya tienen acceso. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a presionar la tecla F5. Arriba, F5, para que el acceso se actualice y ya les deje ingresar. ¿Ingresamos? Sí. Entonces nos va a entrar a una carpeta donde vamos a ir encontrando cada clase los archivos que vamos a ir trabajando. Para volver a ingresar a esa carpeta ya no tenemos que hacer todas estas maromas de entrar a conexión tecnológica, solicitar acceso, no. Ya eso nos va a quedar ahí compartido para toda la vida hasta que estemos viejitos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a encontrarlo ya entonces fácilmente? Vamos a hacer la prueba, vamos a cerrarlo, lo cerramos, de la X, conexión tecnológica también. Lo único que vamos a dejar abierto es el correo. Pueden cerrar todo lo demás. Solo dejemos el correo abierto. Listo, estamos en el correo. Entonces miren, cada que lleguemos a clase van a llegar derechitas a entrar al correo. Cuando entremos al correo, vamos a venir a estos punticos que están acá. Estánlos por acá. ¿Los encontraron? En esos punticos que son las aplicaciones de Google, vamos a buscar una aplicación que se llama Drive, Google Drive, Drive. Es un triangulito de colores. ¿Sí? ¿Está? Drive. Vamos a darle ahí en Drive. Ahí en Drive nos va a llevar a un lugar donde nosotros podemos subir cosas y también podemos recibir cosas. En este caso vamos a ir a donde dice compartidos conmigo. Compartidos conmigo es lo que otra persona les está compartiendo a ustedes. Damos ahí, compartidos
conmigo. Listo. Ahí en compartidos conmigo les va a aparecer una carpeta que se llama el avanzado 2025. ¿Sí está ahí? Listo. Vamos a entrar a esa carpeta. De esa manera es que vamos a entrar cada 8 días. ¿Cómo entramos? 2 veces clic y vamos a encontrar ahí 3 archivos. Vamos a trabajar el primero que se llama referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Cómo lo vamos a descargar? Lo tenemos que descargar. Encima de él vamos a darle clic con el botón derecho del mouse. O también podemos darle en estos punticos que están por aquí al final. Entonces clic derecho o en esos punticos. Y buscamos la opción descargar. Descargar. No, ahí le damos solo en descargar y ya él se descarga solito. Si le damos con clic derecho o en los punticos, él no nos pregunta nada más. Solo descargar. Cuando se descargue, en algunos equipos la descarga nos la va a mostrar acá arriba. En otros se las va a mostrar por acá abajo. ¿Cierto? Entonces están pendientes donde le salió. Cuando le salga, la vamos a abrir con 2 veces clic y ya se nos va a abrir un archivo de Excel que es el que vamos a trabajar. A algunos les va a salir en la parte de arriba esta barra, una barra por lo general amarilla, que dice vista protegida. Y hay una opción, un botón que se llama habilitar edición. Debemos darle ahí en habilitar edición para que el documento nos pueda dejar trabajar. Si no, el documento no nos deja escribir, no nos deja hacer nada. Habilitar edición. Listo, lo tenemos. Entonces, este procedimiento es el que vamos a tener que hacer cada clase, cada 8 días. Descargamos el archivo de la clase, lo abrimos y le damos en habilitar edición. Listo, todo lo tenemos ya. Por allá atrás, ¿cómo vamos? Se cree bilingüe, está en inglés. Tienes tu cuenta en inglés seguro. Ahora yo te ayudo ahí. Hoy vamos a empezar con un tema de repaso. ¿Por qué repaso? Porque tenemos que ir calentando los motores antes de meternos por allá en terrenos pantanosos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con un tema de repaso que los que ya hemos manejado Excel en algún momento de la vida nos hemos enfrentado a esto, muchas veces directa o indirectamente, o nos hemos enfrentado y hemos perdido, o le hemos ganado a Excel, pero en todo caso es algo que siempre necesitamos saber, que es de lo más básico que hay en Excel, que es conocer los 3 tipos de referencias que hay cuando vamos a trabajar con fórmulas, que son referencias relativas, absolutas y mixtas. Una referencia relativa, yo ahorita se los voy a dictar para que lo copiemos. Una referencia relativa es una referencia de celda que cambia cuando nosotros hacemos una fórmula y la arrastramos a otras celdas. Por decir, si hice una suma en A1 y B1 y yo arrastro, entonces ya va a pasar a A2 más B2, a 3 más B3, a 4 más B4. Eso es una referencia relativa, una referencia que cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando yo arrastro mi fórmula para otras celdas, de manera vertical o horizontal. Ahorita lo vamos a comprender mejor con los ejercicios. Hay otro tipo de referencias que son las referencias absolutas. Las referencias absolutas es cuando nosotros necesitamos que dentro de una fórmula una celda no se mueva, se quede inmóvil, se quede congelada. Si le decimos de cariño una referencia absoluta, congelar la celda. ¿Para qué necesitamos congelar la celda? Por decir que estamos sacando un porcentaje, digamos que el IVA, y lo tenemos por allá, 19%, y nosotros hacemos referencia hacia esa celda donde está el 19% dentro de la fórmula, y cuando arrastramos la fórmula, si nosotros no congelamos el 19%, esa referencia donde estaba el 19 se va a ir cambiando y nos va a abandonar la celda donde nosotros necesitábamos que se hiciera la operación. Entonces, para que no nos ocurra eso, tenemos que congelarla. Tenemos que decirle a Excel, Excel, esta celda no me la va a dejar mover de ahí cuando yo arrastre. Eso se llama una referencia absoluta, congelar una celda, ¿cierto? Y el otro tipo de referencias son las referencias mixtas. Las referencias mixtas es la combinación de una referencia relativa y una referencia absoluta. Es utilizar una parte de una y una parte de la otra. Por ejemplo, que de una celda, recordemos que la Excel está compuesto por columnas y por filas. Muy bien. Columnas que van de arriba hacia abajo y filas que van de izquierda a
derecha, ¿cierto? En una referencia mixta no es necesario congelar los dos componentes, la columna y la fila, sino que congelamos uno solo. Podemos congelar, por ejemplo, solo la columna, digamos, por ejemplo, la columna B. Entonces, si yo arrastro mi fórmula hacia la derecha, no se me va a pasar para la columna C ni para la D, se va a quedar inmóvil en la columna que yo congelé. Pero si arrastro hacia abajo y la fila no la tengo congelada, se me va a cambiar de la fila 2 a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, ¿cierto? Porque solo congelé la columna, pero la fila la dejé móvil, la dejé descongelada, la dejé normalita. Entonces, eso es una referencia mixta, cuando combino solamente una parte, que puede ser o la fila o la columna, ¿cierto? Si congelo las dos, entonces sería una referencia absoluta. Y si no congelo nada, sería una referencia relativa. Entonces, ahí están los tres tipos. Relativa, no congelo nada. Absoluta, congelo todo. Y mixta, congelo solo la mitad del componente de la celda, o la fila o la columna, uno de los dos solamente. Ahorita lo vamos a comprender mejor. Bueno, en este primer ejercicio que nos dice que es de referencias relativas, nos encontramos con algo. Tenemos un listado de asistentes a un parque recreativo. Nos están diciendo por acá el nombre de las atracciones, cuánto cuesta la entrada, cuántas personas asistieron menores de 10 años. En este lado los mayores de 10 años y adultos, dice el valor de la entrada, cuántos asistieron y también nos van a preguntar acá cuánto se recaudó, cuánto se recaudó por los niños y cuánto se recaudó en total por todos, ¿cierto? Está facilito. ¿Qué necesitamos hacer? Varias cosas y un consejo a nivel personal. Lo primero, cuando vayamos a trabajar en Excel, con una tabla, con un formato, con una base de datos donde estemos manejando dinero, en este caso ahí estamos manejando dinero. ¿Sí? ¿En cuál columna? Es cierto, acá en la columna B y acá en la columna E, ¿cierto? Cuando estemos manejando dinero, lo ideal es que siempre pongamos el formato de moneda para evitar confusiones, para que sea más bonito, para que sea más ordenado, para que mi jefe esté más contento con mi trabajo, ¿cierto? Para que mis informes sean de mejor calidad. ¿Cómo le ponemos el formato de moneda? Seleccionemos estos. ¿Cómo seleccionamos todos? Nos paramos en el centro de la celda de este 12.000, acá en el centro, presionamos y arrastramos hasta el último. ¿Los tenemos? Sí. Ahí vamos a buscar, por acá en el grupito número, vamos a buscar el signo de moneda, véanlo, por acá está. Lo presionamos y listo, eso es todo. El número nos tomó el formato de moneda, pero también le salieron unos numeritos. ¿Son numeritos cómo se llaman? Los decimales, necesitamos decimales. No. Dale aquí dos veces clic en inicio. Ahí, bien. Listo, ya. Ahí está. No necesitamos decimales, ¿cierto? Entonces quitemos los decimales. ¿De dónde es que se quitan los decimales? De los ceritos. Muy bien. De estos ceritos los quitamos. Ah, bueno, por aquí Anayeli está diciendo que le salió así como el signo numeral. Cuando nos sale esto es porque el número no cabe dentro de la celda. Entonces tenemos que ampliarla. ¿Cómo la ampliamos? Acá en la parte de arriba, en la mitad de B y C, la ampliamos, ¿cierto? Y Nayeli ya sabía eso y le había olvidado. Entonces, ahora quitemos los decimales, ahora sí. Seleccionamos y quitamos acá los decimales de este que se llama disminuir decimales. ¿Cuáles eran los decimales? Esos que aparecían con la comita. ¿Quiénes usan decimales? Por ejemplo, el éxito, le encanta, le fascina. ¿Que cuánto vale la entrada a los toboganes? Si los toboganes fueran en el éxito, costarían 11.999,99 centavos, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a utilizar decimales, entonces por eso los vamos a retirar, los quitamos. Listo. Háganle lo mismo al otro. ¿Cuál es el otro? Exacto. Listo. Entonces lo seleccionamos, formato de moneda y retiramos los decimales. Ya, no se ve mucho mejor así.
¿Cierto que sí? Bueno, ahora sí, necesitamos saber, nos están diciendo que la entrada vale 12.000 y que ingresaron 62 personas. ¿Cuánta plata se recaudó por la entrada de esas 62 personas? ¿Qué operación vamos a realizar ahí para saber eso? ¿Qué vamos a multiplicar? Muy bien, excelente. Entonces, todas las operaciones en Excel siempre las iniciamos con el signo igual, igual. Valor de la entrada, o sea, B7, por, ¿cuál es el operador de multiplicación en Excel? El asterisco. Muy bien, el por, la X. Igual, ¿cómo colocamos el igual? Muy bien, miren. Sí, cuando no entiendan algo, me dicen de una. El igual lo ponemos con el signo, con la tecla Shift. La tecla Shift es la flechita que está debajo de mayúsculas, con esta flechita. Y el cero que está acá arriba. Entonces, con Shift y el cero ponemos el igual. Shift y el cero. Esta es, amor, la flechita que está debajo de mayúsculas, la dejas presionada y el cero. Está borrada, pero ahí está, la que está debajo de mayúsculas. Hágale, hágale. Entonces, volvamos. Entonces, Shift y el 0 nos va a salir el signo igual. Seleccionamos la primera celda que vamos a multiplicar. ¿Cuál es? La del valor de la entrada. Ahora, para multiplicar ponemos el asterisco. El asterisco y seleccionamos la cantidad de asistentes. Entonces, ¿qué estamos multiplicando acá? Estamos multiplicando lo que hay en B7 y lo que hay en C7, ¿cierto? B7 y C7. Démosle Enter. B7 por C7. ¿Cuántos son los ingresos de los hogares en los niños? 744.000. Todos vamos ahí. Diana, estamos Melo. ¿En qué vas, amor? ¿En qué vas? Te la voy a mostrar otra vez, mira. Igual, ponemos el igual. ¿Sí? Seleccionas el valor de la entrada, dale a un clic encima del valor de la entrada y aparece B7. ¿Sí? Ahora presionamos el asterisco, el por, que está por allá en el teclado de los números. Y seleccionamos los asistentes, o sea, C7. ¿Ya? Y Enter. Intro. Ahí sí, ¿cuánto te dio? 744. Listo, perfecto. Miren ahora, tenemos que hacer lo mismo con todos los demás, ¿cierto que sí? Pero no lo vamos a hacer uno por uno. Sería mucho trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos paramos en el que ya acabamos de hacer, le damos un clic y vamos a buscar en esta esquinita por acá que hay un puntico, un cuadrito. A ese cuadrito le vamos a dar 2 veces clic rapidito, seguido, como si el mundo fuera a acabar. Pin, pin. ¿Listo? Ya se hicieron todas las demás, ¿cierto? ¿Qué pasó? La fórmula que teníamos ahí arriba se arrastró automáticamente hacia las filas de abajo. Vamos ahora a verificar una cosa. ¿No te dio, Wendy? ¿Sí te dio? Sí. Listo, vamos a mirar algo. Vamos a darle 2 veces clic a este 2.700.000. 2 veces clic. Miremos la fórmula ahí. ¿Qué fórmula es? Y ahorita era B7 por C7, ¿cierto? Entonces, eso es una referencia relativa. Una referencia que cambia. Cuando la fórmula se bajó, él automáticamente ya sabía que no tenía que seguir multiplicando estos dos, sino ¿cuáles? Los dos de abajo. O sea, que la referencia de celda cambió, se actualizó. Miremos en el último, démosle 2 veces clic en el 390.000. Ahí ya en qué número de celda va. B10 multiplicado por C10, ¿cierto? ¿Cuál es B10? Este. ¿Y cuál es C10? Este. Entonces, esto es relativo, que cuando arrastramos, cambia, varía, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Si estabas en la 1 y lo arrastraste 5 veces, ¿hasta dónde llegas? Hasta la 5, ¿cierto? Si lo arrastraste 10 veces, va a llegar hasta la 10. Entonces, él se va a ir cambiando la cantidad de celdas que nosotros lo arrastremos. Listo, muy bien. Hagamos el del otro lado. Igual,
valor de la entrada por número de asistentes. Y le damos Enter. Intro. ¿Cuánto les dio esa? 1.200.000. Sí. Claro, así te dio. ¿Qué le ha dado? Viviana, ¿cómo vamos? Vamos, Melos. Eso. Arrastremos la fórmula. La otra manera de arrastrarla es que podemos presionar el cuadrito, llevarlo presionado y nosotros manualmente llevarla hasta donde queremos que llegue. Entonces, si le damos 2 veces clic, ella automáticamente se va a ir hasta donde encuentra datos, en este caso hasta acá. Y si nosotros la presionamos y la arrastramos, la podemos llevar manualmente hasta donde nosotros necesitemos que llegue. Bueno, ya tenemos entonces cuánto se recibió por los ingresos de los menores y el de los mayores. Aquí nos están preguntando la venta ¿qué? Venta total. Para saber la venta total, ¿qué operación tendremos que hacer ahí? ¿Qué vamos a sumar? Muy bien, vamos a sumar este ingreso con este ingreso. Entonces sería igual. Como es una sencillita, no necesitamos poner la palabra suma. Simplemente seleccionamos este ingreso más este otro. D7 más G7. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Me perdí yo ya. Aquí, después de hacer la primera, solo la restamos acá y ya se hacían todas las otras. Bueno, aquí ahora hacemos lo mismo. Igual, hágale. Cogemos el valor de la entrada por el número de asistentes. Aquí, selecciona acá. Eso, ya, enter. Listo. Ahora lo arrastramos. Nos paramos en ella. Ahí no. Paramos en ella. No, solo nos paramos en ella. Un solo clic. Uno solo. Y la sueltas. Ahora venimos a este puntico, presionamos y de ahí es donde arrastramos. Aquí vamos a hacer la suma. Igual, con shift y el 0. Este a los ingresos más el signo más los ingresos. Y ya, enter. Listo. Ahí es más. No es por sino más. Y más los otros ingresos. Ya, enter. Listo. Ahora te paras en ella y la arrastras. El puntico a la esquinita y lo arrastramos. Listo. Excelente. ¿A todos les dio? Sí, bueno, perfecto. Y vamos despegando a poquito. Vamos a pasar a la segunda hoja. Segunda hoja. Bueno, entonces aquí vimos una referencia relativa, es una referencia que cuando arrastramos se arrastra parejito a un lado, parejito al otro, ¿cierto? Listo. La segunda hoja se llama referencias absolutas. Ahorita les contaba que una referencia absoluta es cuando congelamos una celda para que no se mueva cuando arrastremos, ¿cierto? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos por acá una tabla de consumo de combustibles de una empresa. Dice por acá la tarifa por galón, 10.200. ¿En qué año sería eso? Vamos a ponerle a 16.000 ahí el galón de combustible. Por ahí pasa también, pero más o menos, ¿cierto? Como al por mayor nos lo deja más barato. 16.000, ¿listo? Aquí abajo, amor, mira, donde dice referencia absoluta es 1. Vamos a dar ahí. Y ya. ¿Llegaste? Muy bien. Entonces acá arriba, tarifa por galón, 16.000. Actualicémoslo un poquito. Acá nos están diciendo que el 2 de noviembre la empresa consumió 115 galones de combustible, el 6 de noviembre 94, nos está diciendo cuántos galones se consumieron en determinadas fechas. Necesitamos saber estos 115 galones de gasolina, ¿cuánto valen? ¿Qué operación hacemos? ¿Qué multiplicamos? Muy bien, entonces, igual. Seleccionamos tarifa por galón, que son 16.000, ¿cierto? O sea, C4. ¿Listo? Como es una multiplicación, ponemos el signo de multiplicación, que es el asterisco, ¿cierto? El asterisco
Y ahora, ¿por cuál vamos a multiplicar? Por la cantidad de galones, o sea, por 115. Listo, vamos a hacer una prueba hasta ahí. Dejémosla así. Está mala, pero dejémosla así. Démosle enter. ¿Cuánto nos dio la primera? Por allí dicen 184, por allí 1.084. Como estamos hablando de plata, para que no nos enredemos, ¿qué le ponemos? El signo de pesos. Recuerden, si es plata, pongámosle el signo de pesos. Ahí ahora sí como más claro, ¿cierto? Y si le quitamos los decimales, mucho mejor. ¿Cuánto es entonces? 1.840.000. La plata se entiende mucho mejor con los puntos, ¿cierto? Y nos equivocamos menos. 1.840.000. Hasta ahí vamos muy bien. Arrastrémosla a ver qué pasa. Cogemos el puntico y la arrastramos hasta acá, hasta este. Soltamos ahí. ¿Qué pasó con las demás? ¿Nos dieron? No, ¿cierto? Miremos qué es lo que pasa. Volvamos a darle 2 veces clic al primero que hicimos. Verifiquemos. ¿Qué estamos multiplicando? Tarifa por galón por la cantidad de galones. Miremos los colores, azul y rojo. Presionemos escape para que nos salgamos de ahí. Escape es la primera tecla que tienen los teclados arriba a la izquierda. Escapamos. Listo. Ahora démosle 2 veces clic a la siguiente, en la que no nos salió nada. Démosle 2 veces clic. Verifiquemos. En el rojo bajó. Muy bien, eso necesitábamos que hiciera. Pero ¿qué pasó arriba en tarifa por galón? También bajó, ¿cierto? Verifiquemos en el que sigue, que dice valor. Démosle 2 veces clic. Aquí bajó en cantidad de galones el rojo, pero ¿qué pasó con el azul? Siguió bajando, también bajó. En este caso, por ejemplo, aquí estamos multiplicando 156 por valor en pesos. Estamos multiplicando un número por unas letras. Por eso nos salió ese error que dice valor. Es el como llamándonos la atención. Hey, pero ¿qué valor es ese? ¿Cómo así? ¿Cómo va a multiplicar letras con números? No da, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer entonces para que esto no se nos mueva? Tenemos que congelarla. Tenemos que convertir esa referencia de celda en una referencia ¿qué? Relativa, absoluta o mixta. Absoluta, ¿cierto? Entonces, vamos a arreglarlo en la primera. Parémonos en la primera donde la hicimos, 2 veces clic para que ingresemos. Ahí estamos viendo C4 por B7. ¿Cuál es la que necesitamos convertir en absoluta? La que vamos a congelar. ¿C4 o B7? C4. Entonces vamos a pararnos acá donde está el C4. Aquí, parémonos ahí, dentro de la fórmula. No allá arriba en la celda, sino acá en la fórmula. ¿Estamos parados en ella? ¿Dónde? Puede ser al principio de la C, en la mitad de la C y el 4, después del 4. Lo importante es que sea antes de ese asterisco, que sea acá. Listo. Estando parados ahí, vamos a presionar la tecla F4 una sola vez. Arriba en el teclado hay varias teclas, F1, F2, F3, F4, hasta F12. Buscamos F4 y la presionamos una sola vez. ¿La tenemos? Muy bien. Los que estén viendo esto de pronto en la casa, lo vayan a hacer en la casa, tengan portátil. En los portátiles, las teclas de F1 hasta F12 normalmente sirven para 2 cosas. Por ejemplo, el volumen, el brillo, poner en silencio el computador, suspenderlo, ponerlo en modo avión, ¿cierto? Todo eso está ahí en las F1 hasta F12, está mezclado. En los de mesa, miren que no, solo dice F1 hasta F12 y ya. Pero en los portátiles vienen con 2 funciones. Para cambiar entre una función y la otra, debemos presionar una tecla que tienen los portátiles que se llama FN. Los computadores de mesa no tienen esa tecla. No la tienen. Si usted la busca por todas partes, no está. Los portátiles sí la tienen justo en este lugar. Después de la tecla Control, en la parte izquierda del teclado abajo. Entonces, esa teclita FN la debemos presionar junto con F4 para que nos pueda funcionar esto, ¿cierto? En otros, por ejemplo, supongamos, tiene F4 para que funcione como F4 y también tiene F4 para rebajar el brillo, supongamos. Si usted la presiona sola, rebajaría el brillo, ¿cierto? Pero si usted la presiona con FN, ahí sí nos haría esto como tal en Excel, ¿cierto? En algunos funciona así.
En otro es lo contrario. Si usted la presiona sola, entonces va a hacer esta función en Excel que necesitamos. Y si usted necesita rebajar el brillo, entonces tiene que presionar Fn y F4. Entonces eso varía dependiendo del fabricante y el modelo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Ensayando. Si yo la presioné y no me salió esto, entonces ya sé que tengo que presionar Fn con F4. Solo en los portátiles. Los computadores de mesa no tienen ese detalle. Entonces, cuando presionamos F4, notaron que salió algo en la referencia de la celda. ¿Qué salió? Muy bien. Ese signo delante de la C me indica que la columna C está congelada y delante del 4 me indica que la fila 4 está congelada. O sea que ese 4 está congelado por completo. Listo, démosle Enter. Ahí ya no tenemos que hacer nada más. Ahora volvamos a arrastrar la fórmula para que se actualice. Nos paramos otra vez arriba donde la hicimos, cogemos el puntico, presionamos y la llevamos hasta donde la necesitamos. Ahora sí nos dio. Sí, hagamos la prueba. Démosle, por ejemplo, 2 veces clic aquí al último. El C4 se quedó en C4. ¿Cierto que sí? Ya no se bajó. Y el B12 sí bajó, ¿cierto? Vea que ese sí se fue bajando hasta que llegó al último. Si miramos por acá en otro, vea que aquí viene en este, pero C4 se quedó siendo siempre C4. Ya no se nos va a bajar, ya no se nos va a mover. Eso es una referencia absoluta. ¿Quién es él? Es el pan de cada día. Todo el tiempo necesitamos utilizar esto en Excel. Si en algún momento estamos haciendo alguna fórmula por allá y usted arrastra y eso le da un despelotero, mire si es que tiene que congelar alguna cosa o no. Listo. Vamos a salir de aquí, pasemos a la siguiente hoja. Vamos bien hasta ahí, vamos muy rápido. ¿Estamos melos? Sí. Ah, bueno. Si creen que voy muy rápido, me dicen, profe, métale cloja a eso, ¿cierto? Bueno, en esta, ¿qué tenemos? Bueno, resulta y sucede que en las casas gastamos mucho, ¿cierto? ¿En qué? Alimentación, educación, vivienda, salud, transporte, en muchas cosas. Si nos ponemos a sumar, por decir, los gastos de una familia, aquí tenemos, por ejemplo, que de alimentación comen poquito, 600.000 pesos mensual, educación, vivienda, y sumamos todo eso, me dicen que en ese hogar se gastan 2.480.000 pesos para suplir los gastos básicos, ¿cierto? Pero nos están preguntando por acá en porcentaje cuánto es el gasto de alimentación. Es decir, que digamos, de los ingresos de ese hogar, en esa casa ingresan 2.480.000, que es el salario del esposo. De los ingresos se gastan 600.000 en alimentación, ¿y eso qué porcentaje es? Eso es el 10%, eso es el 20%, es el 30%. O sea, ¿qué porcentaje gastamos en alimentación? ¿Qué porcentaje gastamos en educación? ¿Qué porcentaje gasto en vivienda, en salud, en transporte, en servicios? Eso es lo que nos están preguntando. El cuánto por ciento de este total es cada uno de estos valores. Listo. Para sacar un porcentaje de este tipo, lo que tenemos que hacer es una división muy sencilla. Tenemos que dividir la cantidad parcial, o sea, el valor que nosotros necesitamos saber qué porcentaje es, lo tenemos que dividir entre el valor total, entre el gasto total. Vamos a hacer la prueba. Entonces, igual. El costo de la alimentación, el gasto de la alimentación, que son 600.000, B6, dividido, ¿cuál es el signo de división, el operador de división? La barra inclinada, el slash. ¿Dónde está? Está por allá al lado del asterisco, arriba de los números. La barrita inclinada. ¿La encontraron? Sí, Viviana la encontró. Listo. Dividido el total. Seleccionamos abajo el total. Entonces, B6 dividido B15. Nos falta una cosa ahí. Muy bien. ¿Qué tenemos que congelar, amor? ¿Por qué tenemos que congelar este?
Sí, mire, si no lo congelamos, lo voy a dejar así. Si no lo congelo y yo arrastro, miren lo que pasa. Este me dio bien, porque estaba dividiendo este entre este. Pero este otro, estoy dividiendo este entre ¿qué? Entre nada, porque él bajó. Este otro bajó más. Y a medida que él va bajando, aquí también va bajando, a donde viene ya por allá solito. Entonces, por eso tenemos que congelar a este, para que no se nos mueva de ahí en la fórmula. Entonces, vamos a congelar a B6 o a B15. O a B15. Entonces, me paro en B15 y ¿qué presiono? F4 una sola vez. Nos aparecen los signos de dólar delante de la letra, delante del número. Está listo, le damos Enter y ahora actualizo acá la fórmula. Cojo el puntico y arrastro Enter. ¿Nos dio? Sí, muy bien. En este caso, esta tablita ya tenía el formato de porcentaje, por eso nos salió de una en porcentaje. Pero en la vida real, cuando ustedes lo estén haciendo, no les va a salir así de una. ¿Cómo les va a salir? Miremos, vamos a ponerlo como nos saldría. Seleccionemos todos los porcentajes. Listo. Vamos a ir acá arriba, vamos a buscar este cuadrito que dice porcentaje, tiene una flechita, ¿cierto? Vamos a darle en esa flechita y vamos a seleccionar el que dice general. General. ¿Lo encontramos? Démosle en general. Así nos saldría normalmente esa operación. Cuando hagamos esta división de esto entre esto, nos va a salir así. No nos salen porcentajes, sino en decimales. Los decimales es coger el número 1 y partirlo en ¿cuántos pedacitos? En 100 pedacitos, ¿cierto? Coger un 1 y partirlo en 100 pedacitos, esos son decimales. Si nosotros sumamos todos estos decimales, si sumamos todos estos números, ¿qué número creen que nos va a dar? ¿Cuál? No, no, se fue muy lejos. Nos va a dar 1. Vamos a hacer la prueba. Selecciónenlos todos. Y miremos que acá abajo, en la parte de abajo de la barra de estado, Excel nos dice cuánto es la suma de todos esos números. ¿Cuánto es? 1. Si sumamos todos esos decimales nos va a dar 1. En ese caso el 1 está representando al 100%, ¿cierto? Si están los 100 decimales completicos, es el 100% como tal de algo. Entonces, por eso, si nosotros simplemente cambiamos el formato de esto a porcentaje, nos va a dar lo mismo, pero con porcentaje. Por ejemplo, miren el primero. ¿El primero qué número es? 0.24. Acordémonos solo de dos porque tenemos mala memoria. 0.24 y el otro 0.08. Acordémonos de esos dos. Vamos a volverlos a cambiar a porcentaje. Por acá arriba está el porcentaje, vean. Démosle allá en porcentaje. ¿Ya lo cambiamos? El que estaba en 0.24, ¿en cuánto quedó? 24%. El que estaba en 0.8, 8%, ¿cierto? Entonces miren que nos estaban representando la misma cantidad, pero en decimales. Si lo convertimos a porcentaje, entonces ya se nos va a poner en números enteros y con el signo de porcentaje. Ahora, si sumamos todos estos porcentajes, ¿qué número nos va a dar? Nos va a dar el 100. Si lo selecciono todos, acá abajo me dice que suma el 100%, ¿cierto? Muy bien, ya esta la tenemos buena. Vamos a pasar a la otra. Analicen esta tablita a ver. Mírenla, analícenla, piénsenla. Leamos primero a ver de qué se trata, qué nos están queriendo ahí decir, qué nos están pidiendo, qué será lo que necesitamos hacer. ¿Ya la analizaron? ¿Qué nos están pidiendo ahí? A ver, ¿de qué se trata eso? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Nos están diciendo
que va a haber un incremento de unos gastos y que ese incremento va a ser cada trimestre. ¿Qué es un trimestre? 3 meses, ¿cierto? Entonces el trimestre 1 podríamos decir que es enero, febrero y marzo. Trimestre 2, abril, mayo, junio, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que el agua en el trimestre 1 teníamos que pagar 35.000, pero que para el trimestre 2 va a tener un aumento del 10%. Después en el trimestre 3 va a aumentar otra vez otro 10%. Y después en el trimestre 4 va a aumentar otra vez otro 10%. O sea que cada 3 meses va a aumentar 10% más, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que pongamos eso. ¿Cuánto entonces va a ser ese incremento como tal? ¿Cuánto vamos a resultar pagando cada mes? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podemos hacer eso? Analicen ahí a ver. Lisa, comen. Sumar. Si hay que hacer una suma también. Sí, a ver. No le desmeritemos la suma. Multiplicar eso por 3. A ver, ¿quién da más? En algo tienen razón. En que hay que sumar y en que hay que multiplicar. En eso tienen razón. Hagan la prueba a ver y el que le dé me dice. Vamos a ver, 2 minutos para que intenten. A ver, ¿cuánto es el trimestre 2 entonces? 35.000 más ese 10%. ¿Cuánto nos va a dar ahí? Hagan pruebas. 3.500 le dio el 10%, pero tenemos que sumarlo. Ese es el 10%, 3.500. Y si se lo agregamos a esos 35.000, entonces ¿cuánto va a ser y cómo lo hacemos para que se lo haga automáticamente? Y que cuando arrastremos la fórmula, el solito le sume el otro, le sume el otro, le sume el otro. Sí, hay que sumarlo con el 35.000, claro. Muy bien. Ay, ya sáquele, hágale, búsquele por ahí. ¿Cuánto? 38. Y arrastre la fórmula B. Si sigue dando. No, tanto no da. Yo creo que por ahí sí va la cosa. A ver, los valores están más acertados. Rosy, ¿cómo va Rosy? No te escondas. De las dos formas le da lo mismo. Yadira, ¿qué hubo? Está lloviendo. La ropa. Ay, sí. Bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿A quién le dio? Juliet, ¿te dio? Muy bien, vamos a ver cómo lo hizo Juliet. Igual. Igual que los 35.000 por, por el 10% más otra vez 35.000. Y le damos Enter. 38.500. Muy bien. Muy bien. Congelamos el 10%, que es de 5, con F4. Y Enter. Y ahora arrastramos. Si arrastramos hacia acá, por acá nos dio 38.500, 42.350, que ya estaría haciendo lo mismo con este 10%, y por acá estaríamos haciendo lo mismo con este 10%. Muy bien. Y si arrastramos hacia abajo, voy a arrastrar solo una. Si arrastramos hacia abajo, sigue funcionando porque este no está congelado y el 10% sí está congelado. ¿Quién más lo hizo así?
Y para la derecha no le dio. ¿Y si congelaste? Usted no le da ni para la izquierda ni para la derecha, ni para arriba ni para abajo. Bueno, ese método de Julie estuvo muy bueno. Excelente. Vamos a mirar otro. ¿Listo? Bueno, es otro método. Este otro método es hacer lo mismo de Julie, solamente que le vamos a cambiar el orden de las cosas. Para cambiar el orden de las cosas tenemos que tener muy en cuenta algo, que en Excel existe algo que se llama prioridad de los operadores. Hay operaciones que Excel realiza antes que otras. Por ejemplo, el primero realiza las multiplicaciones, divisiones, después realiza las sumas, las restas. Él tiene un orden para realizar las cosas. Entonces necesitamos hacerlo así. Igual, el primer trimestre. Listo. Este primer trimestre ya sabemos que son 35.000 y le tenemos que sumar el 10%. Entonces necesitamos saber cuánto es el 10% de ese primer trimestre. Para eso vamos a entonces hacer lo siguiente, más primer trimestre, más. Abrimos paréntesis, abran paréntesis. ¿Por qué vamos a abrir paréntesis? Cuando necesitamos priorizar una porción de una fórmula, ¿qué es priorizar? Decirle a Excel, haga este pedacito primero. Cuando necesitamos que Excel haga algo de una fórmula primero, lo ponemos dentro de paréntesis. Entonces vamos a abrir paréntesis y vamos a poner a B8 nuevamente, B8 por el 10%. Y ese 10% lo vamos a congelar con F4. Y cerramos paréntesis. Listo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Miremos. Vamos a analizarla. Tenemos una suma y una multiplicación. ¿Qué le vamos a decir a Excel? Le estamos diciendo a Excel, primero vas a hacer esta multiplicación porque está dentro de paréntesis. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a multiplicar a este 35.000 por 10% y eso le va a dar 3.500, ¿cierto? Aquí él va a tener 3.500 como resultado. A ese 3.500 le va a sumar ahora B8, o sea que le va a sumar los 35.000 y nos va a dar 38.500. Cuando lo arrastremos hacia la derecha, cuando lo arrastremos, vamos a notar de que los demás van a ir incrementando también el 10%. ¿Por qué fueron incrementando? Démosle 2 veces pli al del trimestre 3, porque miren que ya se pasó a este otro. Entonces, a este ya le va a hacer lo mismo. Le va a sacar el 10% primero y después lo va a sumar a este 38.500. Entonces ya va a dar 42.350. Aumentó otro poquito. Y en este también va a aumentar más. Le hace la misma operación, le hace la suma y nos da ahí el resultado. De para abajo también nos debería funcionar. Para que arrastremos las tres junticas, miren lo que hacemos. Seleccionamos las tres. Seleccionemos estas tres. 1, 2, 3. Cogemos el puntico y las podemos arrastrar todas tres al mismo tiempo. Y listo, ahí todas se van a resolver. ¿Les funcionó? ¿No te dio? Ya te voy a ayudar. Mientras tanto, los que ya les dio van a hacer la de abajo. Entonces decíamos que era lo mismo, ¿cierto? Pero en vez de aumentar es disminuir. Igual. El costo del primer trimestre, ¿cierto? Menos, aquí es donde ya tenemos que abrir el paréntesis, menos el costo del primer trimestre por el 5%, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hacemos? Congelamos con F4 ese porcentaje y cerramos el paréntesis. ¿Qué le estamos diciendo a Excel? Que multiplique cuánto es 85.000 por el 5% y luego a ese mismo 85.000 le reste lo que le dio ese porcentaje. Y nos debe dar 80.750. Ahora, tomamos el puntico de la esquina, presiono, arrastro hacia acá.
Ahora tomo el puntico de la esquina, presiono y arrastro hacia abajo. Ahí tenemos ya resuelto toda esa tablita. Se la voy a poner ahí medio minutico para que la miren a ver el que no le haya dado. Bueno, en esta hoja nos encontramos con lo siguiente. Tenemos una tabla de la zapatería Super Sport 21, pero esa zapatería quebró. Y el dueño de la zapatería montó un almacén de electrodomésticos, sino que no le cambió el nombre, ¿cierto? Entonces ya vende lavadoras, aire acondicionado, de todo, pero se sigue llamando zapatería por alguna razón del destino, ¿cierto? Entonces nos está diciendo por aquí abajo que durante este año vendió 44 lavadoras a un costo unitario de, ¿qué número es ese? 2.500.000, ¿cierto? Eso es que plata. Y para que la plata sea más bonita, en ese el que le ponemos. Pongámosle el signo para que eso sea mucho mejor, más comprensible. En la siguiente hoja, combinados. Entonces seleccionamos el dinero, le ponemos el signo de pesos. Hay algunos que no nos salieron. ¿Por qué es que no nos salen? Tenemos que ampliar la celda. Entonces acá nos vamos y ampliamos el ancho de la celda. Ya, Nayeli. Sí. Le quitamos los decimales y ahora sí se ve mucho mejor la plata, ¿sí? ¿Sí o no? Ahora, nos están diciendo entonces que vendió 44 lavadoras a este precio. Acá donde dice importe, tenemos que decir entonces cuánto valen las 44 lavadoras que vendió. ¿Qué operación hacemos? Parecen con otro precio las lavadoras. ¿Será que tenés promoción? No. No, está bueno. Ah, quítale los decimales, selecciona las dos. Ah, es porque arrastraste. Ya. Cuando vayas a seleccionar, no coges el puntico. El puntico no, del centro. Ahí sí. Ajá. Al seleccionar, no cogemos el puntico para seleccionar desde el centro de la celda, porque si no, el mismo precio que teníamos arriba se nos pasa para todas las demás. Hagan ahí esa operación. Si vendimos 44 lavadoras a 2.500.000, ¿cuánto valen las 44? El escape. Ya. Porque estabas aquí en esa todavía. ¿Por qué no hizo eso? No le digo. Ahorita la hacemos. Listo. Entonces aquí selecciona esta. Le vamos a poner aquí el de pesos. Y le quitamos los decimales. Listo. Vamos ahí. Señor. El menú. ¿No te da? Así. Así. Listo. Inclinar un poquito. Sí, mejor. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto valen las 44 lavadoras? 110 millones. Eso vale buena plata. Entonces, igual el precio unitario por la cantidad, ¿cierto? El precio unitario por cantidad. Enter. Amplío la columna para que pueda caber. Me dice que valen 110 millones, 44 lavadoras. Arrastramos esto hasta acá y ahí vamos a tener el precio total de cada uno de los productos, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Televisores, planchas, joyas, freidoras, un poco de todo, ¿cierto? Ahora, al frente, nos están preguntando cuánto es el IVA. ¿Qué es el IVA de un producto? Un impuesto, ¿cierto? Impuesto de valor agregado. O sea, un impuesto que le pagamos al gobierno por cada producto que compramos o que vendemos. Por estas 44 lavadoras que valen 110 millones de pesos, tenemos que pagar el 19% de IVA. Vamos a ver cuánta plata tenemos que pagarle al gobierno por haber vendido 44 lavadoras. Por acá en la parte de arriba nos dice que el IVA es el 19%. ¿Cómo hacemos para que acá me diga cuánto es entonces el 19% de los 110 millones de pesos? Lo multiplicamos, muy bien. Igual.
de 6, o sea, el importe, ¿cierto? El precio de todas las lavadoras. Muy bien. Por 19%. Tenemos que hacer algo ahí en el 19. ¿Por qué lo tenemos que congelar? Porque lo vamos a arrastrar. Si no lo congelamos, ¿qué pasa? Que se va a cambiar para acá, para acá, para acá y no nos va a dar los resultados. Entonces, Enter. ¿Cuánto hay que pagar de IVA? Yo sí lo congelé, no. Aquí, F4 para congelar. Ampliamos acá el ancho de la columna. 20.900.000 de IVA por vender 44 lavadoras. El IVA es mucho. Entonces, 19% es mucho. Y hay países donde es más todavía. Vamos a arrastrar. Arrastremos. Por eso se quebró el señor de la patos. Pero ya está vendiendo lavadoras, neveras. Ya le está yendo mejor. Ya le está yendo mejor, mire. En las meras lavadoras 100 millones de pesos. No, ya estás quebrando. ¿Tenemos ya el IVA? ¿Todos tenemos el IVA? Listo, muy bien. Ahora, después nos están preguntando que cuánto entonces es el valor de esa venta. Ya sabemos que valía 110.000, perdón, 110 millones, que tenemos que sumarle un IVA de 20.900.000. Entonces, ¿cuánto valen en sí las lavadoras junto con el IVA? ¿Qué operación vamos a hacer? Una suma, una sumita. ¿Qué sumamos? El importe al IVA. O sea, a las lavadoras le vamos a sumar el IVA. Entonces, igual el importe más el IVA. Le damos Enter. ¿Cuánto valen las lavadoras? 130.900.000, ¿cierto? Arrastremos la fórmula a ver cuánto valen los demás productos. Este lo voy a borrar, se me fue hasta abajo. Ahí tenemos el precio de todo, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuánto valía cada una, cuánto valían todas, cuánto era el IVA y cuánto valen todas las 44 junto con el IVA, ¿cierto? Pero resulta y sucede que nuestro proveedor no nos recibe en pesos, sino que le tenemos que pagar en dólares, ¿cierto? Me dice, consígneme en dólares. ¿Cuánto le tenemos que pagar en dólares? Si por aquí nos están diciendo que para ese día de la consignación el precio del dólar era de 4.100 pesos. Entonces tenemos que pagarle por cada producto el valor en dólares. ¿Qué operación hacemos ahí? Sabemos que 130.900.000 valen todas en pesos. En dólares, ¿cuánto es? ¿Qué hacemos? Multiplicar, dicen por allí. Dividir, dicen por allí. A ver, ¿quién da más? Sumar, restar. Vamos a hacer la prueba. Primero multipliquemos a ver qué pasa. Igual el precio del dólar por la venta en pesos, ¿cierto? Ahí teníamos que congelar el precio del dólar, ¿cierto? Vamos a congelarlo. Me paro en B3 y F4 para congelarlo. ¿Por qué lo tenemos que congelar? Que no se nos mueva cuando arrastremos, ¿cierto? Y Enter. ¿Cuánto nos dio? ¿Qué número es ese? Es un número tan grande que no cabe ni ahí, ¿cierto? Miren que nos está diciendo que hay una E. ¿Qué significará la E? Exageradamente grande, ¿ok? ¿Cierto? Es un número que no cabe ni siquiera en la celda y así la ampliemos, no cabe, ¿cierto? Entonces, ¿sí será que tenemos que pagar tantos millones de dólares por las lavadoras? No, entonces seguramente no era multiplicar, ¿cierto que no? Borrémosla otra vez. Entonces, igual, la venta en pesos, ¿cierto? Dividida por el precio del dólar.
Y el precio del dólar lo congelamos, ¿cierto? El precio del dólar lo congelamos. Y le damos Enter. ¿Cuántos dólares valen las lavadoras? ¿Qué número es ese? ¿Qué pasó? Bueno, no sabemos, ¿cierto? ¿Recuerdan el consejo? Cuando estamos hablando de plata, ¿qué le ponemos? El signo. Pongámosle el signo de pesos y ya van a saber leer ese número fácilmente. Ponemos el signo de pesos. ¿Y qué número era ahora sí? Analicemos el número. Tiene un punto y tiene una coma. ¿El punto qué significa? 1000. ¿Y la coma? Decimales. Entonces, ¿qué número es? 31.926 dólares con 83 centavos, ¿cierto? Eso es el precio que tenemos que pagar por las 44 lavadoras, 31.000 dólares, 31.000 dólares. Arrastremos la fórmula a los otros. Entonces, en esta que hicimos fue una división, ¿cierto? Dividimos el valor en pesos entre el precio del dólar para que nos pudiera dar cuánto en dólares nos va a costar cada uno de los productos. ¿Todos vamos ahí? Sí. Ahora, ¿qué nos falta? Porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Este porcentaje, ¿recuerdan el ejercicio de ahorita que nos decía que la familia gastaba tanto en arriendo, en alimentación, en salud, en educación, ¿cierto? Este porcentaje lo debemos calcular de la misma manera. Nos está diciendo, por ejemplo, si el señor tenía un capital de 1.000 millones, ¿qué porcentaje se gastó en las lavadoras? De esos 1.000 millones, ¿qué porcentaje se gastó en los televisores, en las planchas, en los microondas, ¿cierto? Por decir, el 20% me lo gasté en lavadoras, el 10% en neveras, el 5% en microondas. Eso es lo que tenemos que poner ahí. Pero para poder sacar ese porcentaje nos hace falta algo. ¿Qué nos falta? Los totales. Muy bien, Yadira. Nos faltan los totales. Porque recordemos que el porcentaje lo sacamos dividiendo cada valor entre el total del gasto. Y aquí no tenemos el total del gasto, ¿cierto? Entonces tenemos que poner primero esos totales. Vamos a ponerlos. ¿Cuál es la forma más rápida de hacer una suma en Excel? Autosuma, ¿cierto? ¿Cuál es autosuma? Es la siguiente. Parémonos abajo en el primer importe. Parémonos ahí. Listo. Vamos a la pestaña inicio, y en esta pestaña vamos a buscar por acá una E que está como al revés, o eso parece una M patas para un lado. ¿La encontraron? Véala por acá. Esta. Se llama autosuma o suma. ¿La tenemos? Presionémosla. Esa es la herramienta automática para la suma. Automáticamente, ¿qué hizo? Escribió la función de suma. Miren que dice igual suma, seleccionó todos los números. Ahora lo único que tenemos que hacer es presionar Enter. Presionemos Enter. Ya tenemos todas las sumas. ¿Sí? Muy bien. En esas sumas, en esos resultados también estamos hablando de ¿qué? De plata, de pesos. ¿Tienen el signo? Pongámoslo, pongámoslo. Tenemos la tablita bien organizada. Seleccionamos los que no lo tienen y le vamos a poner el signo de pesos, de moneda. Listo. Ya tenemos los totales. ¿Cuánta plata tenía el señor para poder comprar todo eso? ¿En pesos cuánto? Muy bien, 556 millones. Y en dólares, eso equivale a... ¿Cuánto le dio la suma? Vamos a ver.
Recordemos, para sacar el porcentaje que representa una cantidad de un valor total, o sea, queremos saber 31.000, ¿qué porcentaje es de 135.000? Es el cuánto por ciento de ese valor. Entonces lo que hacemos es que lo dividimos entre él y listo. Que sería igual a venta en dólares, ¿cierto? Dividido, ¿qué hicieron con la venta en pesos? Nos va a dar lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque todos dos son la misma cantidad, solo que en diferente moneda. Dividido el valor total abajo, ¿cierto? Dividido el valor total. Ahí tenemos que hacer algo más. Congelar, eso, clara, clara está en la jugada. Congelamos ahí con F4, ¿cierto? Y le damos Enter, ya, ahí está. ¿Cuánto nos dio? 0.23, ¿cierto? 0.23. ¿Qué tenemos que hacerle a ese decimal para que ya se nos pase a porcentaje? Muy bien. Recordemos que un decimal es una expresión que si la convertimos a porcentaje nos va a dar el valor exacto, ¿cierto? En ese caso, ese 0.23 debe ser un 23%. Vamos a arrastrarlo primero, lo voy a arrastrar. Arrastremos todo eso hasta abajo. Se amor, ya voy. La fórmula es venta en dólares la primera dividido entre el total. Y el total lo congelamos. ¿Por qué lo congelamos? Porque cuando arrastremos no queremos que este total se vaya desplazando hacia abajo, pero este de arriba sí tiene que ir bajando a cada uno de estos, ¿cierto? Si arrastramos esto, el último número abajo que nos da, un 1, que sería el equivalente al 100%, ¿cierto? Lo voy a convertir en porcentaje. Selecciono todo y ahora sí me vengo acá a estilo porcentual y lo cambio. Ahí tenemos ya el porcentaje de cada cosa. Entonces, si le preguntamos a don Zapatero, ¿qué porcentaje de la plata te gastaste en televisores? Él nos va a decir que en televisores se gastó el 23% de su capital lo invirtió en televisores, ¿cierto? ¿En qué cosa invirtió el menos por ciento? En freidores. ¿En freidoras cuánto? Un 1% de la plata de la gastó en secadores de cabello, ¿cierto? ¿O por qué? ¿O porque compró muy poquitos? ¿O porque son muy baratos? ¿Cierto? ¿Cuánto vale un secador de cabello? 180.000 y fuera de eso fueron poquitos, 26, mientras que la lavadora, que era lo más caro, fueron 44, el doble. Entonces, por eso se explica también que el mayor porcentaje del gasto fue en las lavadoras. Listo, vamos a la otra. Tengo una pregunta de la anterior ejercicio. ¿Sí? Dependiendo del porcentaje que escojamos, el de arriba o el de abajo, hay uno que aproxima y el otro no. ¿Cuál, amor? ¿Cuál? Por ejemplo, si escoges el de arriba, la palabra porcentaje. O este. Son lo mismo. Los valores. Son lo mismo. Lo que cambia son los decimales. Si yo le pongo aquí más decimales, miremos que el primero está en 24. Le voy a poner decimales y miren cuánto va a quedar. 23,5. Y si le pongo otro más, ahí me va mostrando en cuánto quedó. Entonces, si tenemos decimales, nos va a dar un valor más exacto, porque él no me lo va a mostrar redondeado, sino que me va a mostrar el valor exacto, ¿cierto? ¿Cuál se sugiere? Dejarle por lo menos uno o dos decimales. Uno o dos decimales, porque por ejemplo, un 0.5%, cuando es mucha plata, suma bastante, marca la diferencia. Entonces, si tenemos muchos decimales, dejémosle por lo menos uno o dos, por ejemplo, así. Voy a quitarle acá todos, que nos quede por lo menos así, miren. Por ejemplo, el segundo, 23,08. ¿Listo? Perfecto, 23,08. Pero si yo lo redondeo más, ya va a ser 23,1. Todo lo que le redondea, ¿cierto? El primero de arriba es el más drástico, 23,5% me lo va a pasar a un 24% y estamos hablando de 130 millones de pesos. 130 millones de pesos, si tenemos en cuenta ese 0.5% de 130 millones de pesos, eso debe ser buena plata. ¿Cierto? Entonces, por eso
dejamos por lo menos en este caso un decimal o dos decimales, ¿cierto? Rebajar uno sería pues también suficiente en muchos casos. Listo. ¿En qué casos sí los quitamos? Por ejemplo, en estos casos donde teníamos por acá ceros y ceros y ceros y ceros. ¿Será indispensable tener ahí esos dos ceros ahí? ¿Cierto que no? No, no están representando absolutamente nada. Pero en este caso, en el porcentaje, sí, porque no son ceros, son otros números. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta está ahí? ¿Cómo vamos? ¿Te da otro resultado en los porcentajes? ¿Cuánto te da el primero? En todo. Vamos a mirar a ver. Esperen, yo pauso por acá. Está. Bueno, en la siguiente hoja nos encontramos con lo siguiente. Miren, es muy similar a la de ahorita, ¿cierto? Pero en esta nos están diciendo que ese incremento trimestral no va a ser el mismo. Miren que ahorita era el mismo incremento, ¿cierto? ¿Era el cuánto? El 10%. En este caso me dicen que en el primer trimestre va a aumentar el 5%, el otro trimestre el 7%, luego el 8% y luego el 10%. ¿Qué significa eso? Que no podemos congelar el 5%. Si lo congelamos en su totalidad, entonces cuando arrastremos hacia acá, no se van a tener en cuenta estos otros. Se va a quedar siempre multiplicando por el 5%, ¿cierto? Entonces no podemos congelarlo en su totalidad. Pero si no lo congelamos, cuando arrastremos hacia abajo, se me va a bajar de acá para acá. Entonces ahí está el dilema. Si no lo congelo, pues se me mueve cuando arrastre para abajo y no me da error. Y si lo congelo, entonces cuando arrastre hacia este lado, no me va a pasar para este otro lado. Aquí es donde ya no vamos a utilizar una referencia absoluta, sino una referencia mixta. ¿Qué es mixta? Que no vamos a congelarlo todo, sino solamente la mitad. Vamos a ver cómo es. Entonces, para calcular inicialmente el incremento sería el mismo proceso de ahorita. Sería igual, los 200.000 que vale la cocina eléctrica, ¿cierto? Más, muy bien Andrea, abrimos el paréntesis, vamos a sumarle ahora a estos 200.000 el, o sea, más el 5%, ¿cierto? Allá. ¿Estamos ahí? Sí, muy bien. Si lo dejamos hasta ahí, vamos a hacer pruebas primero para que comprendamos bien por qué tenemos que congelar solo la mitad. Dejémoslo hasta ahí, démosle Enter. Enter. Ah, me faltó cerrar el paréntesis, qué pena. Entonces le digo que sí y él lo cierra por mí. Gracias, Excel. Ya lo cerró. Nos dio 400.000, ¿cierto? Si a 200.000 le sumamos, si da eso. No, espere que es que, perdón. Era porque vamos a multiplicar el porcentaje, ¿cierto? 400.000, se duplicó, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dio 210.000. Le sumamos el 5%. ¿Qué pasa si lo arrastramos? Aquí es donde tenemos que analizar qué tenemos que congelar y qué no. Miren, si arrastro hacia acá, arrastremos hacia la derecha. Arrastremos hacia la derecha. ¿Qué pasó, Viviana? Ya lo borraste otra vez. Ya lo arrastramos a la derecha. Sí, nos dio. Sí, no. ¿Cómo que no? Sí, mire que aquí ya nos está multiplicando este, le está sumando el 7%. A este le está sumando el 8%. Y a este le está sumando el 10%. O sea que si arrastramos hacia la derecha nos da perfectamente bien. Ahora, si arrastramos hacia abajo, hagamos la prueba con uno solo. Por ejemplo, con este primero donde lo hicimos. Cojamos ese y arrastrémoslo hacia abajo. Nos dio, ¿cierto que no? ¿Por qué? En el primero estaba bien, por el 5%. Pero si miramos en el segundo, ya venía por aquí bajando. En el tercero, ya bajó más.
Se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando. Entonces necesitamos decirle a Excel, señor Excel, cuando yo arrastre hacia abajo no me va a dejar mover eso del 5, pero cuando yo arrastre hacia la derecha sí me lo va a dejar mover para este lado. Entonces tenemos que decirle que tiene que congelar solamente, voy a borrar estos también, borrémoslos todos y quedémonos solo con el primero. Vamos a decirle que tenemos que congelar. Borremos todos, solo nos quedamos con el primero. Listo. Entremos a esa fórmula. Nos vamos a parar en C7. C7. C es la columna. ¿Cuál columna? Esta. Nosotros necesitamos que la columna cambie a D, a E y a F. Sí, cuando arrastramos a la derecha. O sea que el C lo tenemos que congelar. No, ¿cierto? Porque queremos que la C cambie a la columna D, a la E y a la F, donde están todos estos. O sea que la columna C no la podemos congelar. Ahora, 7, fila 7. La fila 7 es esta, ¿cierto? Necesitamos que cuando arrastremos para abajo pase a la fila 8, a la 9, a la 10, a la 11. No, o sea que el 7 sí lo tenemos que congelar. Eso significa que de C7 solamente tenemos que congelar el 7, pero no la letra C. ¿Cómo vamos a lograr esto? Parémonos aquí en C7, dentro de la fórmula. Recuerden que puede ser al principio, al final. Presionamos F4. Nos apareció el signo de dólar delante de la 6, delante del 7, ¿cierto? Presionemos F4 nuevamente. Nos apareció el signo de dólar solamente delante del 7. Así no sirve, ¿cierto? Pero hagamos experimentos. Presionémoslo otra vez. Nos apareció ahora delante de la C. Así no sirve. No, porque la C es la que necesitamos que se mueva, ¿cierto? Entonces presionémoslo otra vez. Desapareció, ¿cierto? Presionémoslo otra vez. Vuelve y se congelan las dos cosas, ¿cierto que sí? Presionémoslo otra vez. Y ahora nos volvió a quedar delante del 7. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Congelar solo el 7, pero que la C quede libre. Enter. Arrastrémoslo otra vez hacia la derecha. Arrastramos hacia la derecha. Y arrastramos del puntico otra vez hacia abajo. Ya nos dio, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Verifiquemos en cualquiera. Por ejemplo, por acá en este, los DVDs. 2 veces clic. Aquí estoy haciéndole el incremento al del trimestre 2, el incremento del 8%. Miren que este no se bajó. La columna, la fila de los porcentajes no se bajó, se quedó fijada. Pero sí nos dejó que la moviéramos hacia la derecha. Entonces, esto se llama una referencia mixta, que es cuando combinamos solamente un componente de la celda, que puede ser la columna o puede ser la fila. En este caso, ¿qué congelamos? ¿La columna o la fila? Congelamos la fila 7 y la columna de C la dejamos libre. Entonces pudo cambiar a las demás. ¿Conocían este tipo de referencias? No, llama referencias mixtas. Listo, en resumen, si me responden las 3 nos vamos ya. ¿Qué es una referencia relativa? Exacto, no se congela nada, o sea que todo se mueve cuando arrastramos. ¿Qué es una referencia absoluta? Cuando congelamos, ¿seguro? Congelamos columna y fila. Muy bien, referencia absoluta cuando congelamos todo, columna y fila, ¿cierto? ¿Y qué es una referencia mixta? ¿Cómo? Exacto, referencia mixta es cuando elegimos si vamos a congelar la fila o si vamos a congelar la columna. Congelamos una sola de las dos, porque si congelamos las dos, entonces ya no es mixta, ya es absoluta. Y si no congelamos nada, entonces es relativa. Muy bien, entonces este es el primer tema que vamos a ver, que son referencias relativas, absolutas y mixtas. No lo anotamos nada. La otra clase empezamos anotándolo. Sí, listo.
Nos quedó faltando de igual manera un ejercicio. Dos. Nos quedaron faltando dos. El que se llama referencias mixtas 2 y referencias mixtas 3. Ah, están muy fáciles. La próxima clase los terminamos. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Aprendimos algo nuevo hoy? Sí,